gente, yo sé que mi contenido es sobre animales, sobre naturaleza, más que todo de serpientes, lo que yo sé. También trabajo con comunidades indígenas que va de la mano de lo ambiental, ¿no? De la biología, porque ellos pertenecen a territorios ancestrales y pues conservan el territorio de muchos animales, mucha fauna, del cual es importante preservar. Y de eso es lo que me gusta hablar, porque es el área que yo conozco. Pero hoy en particular no sé por qué me veo en la necesidad de hablar de este tema. Y pues no es un tema al cual yo quería hablar. Primero porque no sé nada del tema. Y segundo porque no es agradable. Más que todo porque no sé nada del tema, porque luego desinformo a la gente y pues peor aún, así que tomen lo que voy a decir con un grano de arena. Pero es que hay cosas que aunque uno no sepa, pues uno tampoco es idiota, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en las guerras históricamente. Y pues la que yo, de la cual estoy más informada, ha sido la del 1932, 30 y piola, que fue la Segunda Guerra Mundial. Que pues en ese momento Hitler lo que quería era la guerra, el proyecto de él era la guerra. Y para lograr eso, pues él aprovechó el odio que sentía la gente en Europa hacia los judíos. Y de esa manera encaminó su proyecto. Porque alguien que busca el control del territorio o el control en general necesita buscar un enemigo o buscar un problema. Y si no hay, pues no lo inventamos, ¿sí? Hitler se inventó el de él. Y por ello, parte de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y de las invasiones que Hitler hacía a territorios era que también sacaban a los judíos y los gobiernos los entregaban. De hecho, creo que el único que no los entregó era Dinamarca. En fin, ocurrieron los horrores del Holocausto. Entonces, pues en esa época Estados Unidos no era potencia mundial, de hecho. Pues ya había ganado una guerra, que era la Primera Guerra Mundial, entonces empezaba a ser potencia. Pero bueno, volviendo al caso de Estados Unidos, esa guerra estaba destruyendo toda Europa, o sea, los alemanes estaban acabando con todo, causando los horrores del Holocausto que nadie se imaginaba, lo que era en esa época, y Estados Unidos, porque él se demoró en tomar partido en esa época. De hecho, hay un chiste que están los ingleses ahí peleando y luego llega a Estados Unidos. ¿Y usted dónde estaba? Porque pues obviamente un país pierde harto dinero, gente, también meterse a las guerras. Y en esa época no era negocio para Estados Unidos. Bueno, no se sabía el negocio que era para Estados Unidos meterse en guerras. Pero pues al final se metieron. Y bien al final, la verdad. Eso no fue al comienzito. Y obviamente cuando se metieron, pues ahí fue cuando se aligeró el proceso y se ganó la guerra. Pero entonces había un claro enemigo en esa época, aunque pues sí hubo un tiempo en que Estados Unidos era prácticamente imparcial hasta que pues ya no lo fue y simplemente se metió en el grupo de los aliados. Entonces, espérenme tantito. Entonces pues nada, ahí se ganó la guerra. Hubo esfuerzo de hartos países, Francia, Canadá, pero ahí fue que se creó lo de las Naciones Unidas para evitar una catástrofe como esa. Y pues ese es el origen de que luego los judíos que sobrevivieron al Holocausto cogieron el territorio donde están ahora. Pero pues ese territorio ya tenía gente. ¿Qué era lo que pasó? Que los ingleses tenían, yo no sé cómo carajos, sí, ya me acuerdo. Con la pérdida creo que del Imperio Otomán, pues los ingleses se quedaron con parte del territorio que pues era de Palestina. Entonces dijeron, no, pues aquí pues ustedes meten. Porque como los ingleses podían decidir por el territorio. Pero a los palestinos le prometieron que iba a haber un pueblo que se llama Palestina. Y a los judíos le dijeron lo contrario. Porque ellos insistían que si no tenían su pueblo, pues eso que les pasó a ellos en Europa iba a pasar otra vez. Y lo más irónico del cuento es que precisamente es ahí ahora que está ocurriendo otro genocidio otra vez. Y no quiero comparar cara con culo. Una cosa es israelí, judío,
y otra cosa es sionista. Obviamente el sentimiento sionista es el que ha causado la destrucción masiva, el genocidio hacia el pueblo de Palestina, porque no se puede llamar de otra manera, es un genocidio. Es como decían en la Segunda Guerra Mundial, una cosa era decir alemán y otra cosa era decir nazi. Por eso es bueno distinguir las cosas, porque el odio no ayuda a nada. El pensamiento que está causando lo que está pasando en ese momento es un pensamiento sionista, que no tiene nada que ver con la religión judía, que no tiene nada que ver con el pueblo, con los sobrevivientes incluso del holocausto. Pero ese video, ¿por qué? Porque eso ya lleva pasando desde octubre, porque hasta ahora me pongo a hacer este video. O por qué me dieron ganas de hablar de algo que la verdad yo no sé del tema. Porque como les dije, después de la Segunda Guerra Mundial se formó lo que fue la ONU. Y Estados Unidos ahí, yo no sé cómo o cuándo, bueno, cuando después de la Segunda Guerra Mundial le dieron el veto, que significa que si todos los países están de acuerdo, porque se creó la ONU precisamente para evitar que hubieran guerras como la que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que hubieran horrores como los que ocurrieron en el Holocausto, para que los países decidan, oiga, esto no está bien, esto es un crimen, toca parar esto. Entonces todos los países se pusieron a hablar de lo que está ocurriendo en este momento y todo el mundo dijo, hay que tener un cese al fuego. Y Estados Unidos lo vetó. No entiendo por qué Estados Unidos tiene ese poder. Sé que se le dio en el momento que se creó la ONU, pero entonces ¿para qué puta sirve la ONU si un solo país simplemente puede decir, no, porque se me dio, como dicen los argentinos, porque me bailan las pelotas? Se me dio por decir que no, porque me bailan las pelotas. No sé cómo es que ellos dicen, ellos tienen una expresión así. Bueno, esa es la idea, como dice el chavo, o el que se le olvidan los refranes. O sea, yo no entiendo de qué sirve esa vaina, de qué sirve tener una institución encargada de defender los derechos humanos, de prevenir que estas cosas pasen, que fue creada con ese espíritu, que fue creada precisamente por los horrores que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Y un solo país puede decir no. Y yo sé por qué Estados Unidos lo vetó. Ellos ahí dijeron una cosa de jamás y que yo no sé qué maricadas y que, mejor dicho, jamás esto, jamás lo otro. Jamás, jamás, jamás van a parar el bombardeo a Palestina. Más bien. Pero, o sea, están atacando civiles. ¿Cuál jamás? Jamás le dan a jamás, pero sí a los civiles. A un bebé, le dieron a un bebé. O sea, no, o sea, ya es bastante obvio qué es lo que está pasando. Y pues ellos pueden seguir dando su excusa de que siguen buscando a Hamas, de que es por eso que no hay cese el fuego, pero se sabe que en Palestina, sobre todo la franja de Gaza de Palestina, el mar tiene fuentes de gas, eso se sabe. ¿Y qué es lo que está pasando con Rusia y con Ucrania y con esto? Pues hay un problema del gas. Entonces, y yo la verdad no entiendo esa joda, qué es lo que está pasando con el gas, pero lo que sé es que ellos tienen ahí eso en el mar. Ellos tienen fuentes de gas. Y justo en la franja de Gaza, eso le pertenece a Palestina. Entonces, ahí está porque Estados Unidos lo vetó. Se entiende, claramente. Y a Estados Unidos le importa un culo que haya un genocidio. Bueno, Estados Unidos no, otra vez no quiero confundir cara con culo, el gobierno. Pero ¿por qué ese país tiene ese poder y cómo se le puede quitar? Como el mundo, porque es que somos, ¿qué? 8.000 billones, 8.000 millones. ¿Cómo carajos le podemos quitar ese poder? Porque si cualquiera de nosotros, cualquier país, está a la merced de lo que ese señor diga, o sea, no se puede. O sea, toca hacer algo, carajo, o sea, no sé qué. Pero ¿cómo es posible que todo el mundo diga sí, cese al fuego y este señor diga no? Como dicen los argentinos, que porque se me da la gana. Ay, ¿cómo era lo de las pelotas? Porque me bailan las pelotas, porque no sé. O sea, se siente así. En fin. Solo le pido a Dios, Che José.